¿qué tal? Bienvenido a otra emisión de Bola Viva. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Liga Élite, media campaña, equipo Cuba. Optimismo, ya está en juego. Bola Viva. En Bola Viva hoy miramos la Liga Élite cuando se ha cumplido la mitad del calendario competitivo. ¿Hasta dónde cambian los pronósticos esbozados al inicio de la temporada? Como invitado llega el doctor en Ciencias Históricas Félix Julio Alfonso López, con detalles de un descubrimiento que ha movido la historia del béisbol por estos días. En exclusiva, Yasmani Tomás. Esto y mucho más, listos para empezar. Allá vamos. Play Ball. Y estamos comenzando nuestra emisión de Bola Viva, como siempre dándole la bienvenida a nuestro equipo de trabajo con Renier González. ¿Cómo estás, mi hermano? Siempre bien. Hay estreno de Blazy. No, usted Sí, tiene no, una no, fábrica no, de Blazy. No, que él tiene una no, fábrica. Mira. No me había percatado. Varias veces me lo he puesto. Es que Mira, tiene una varias fábrica. veces. Este mío a mí me encanta, pero si yo tuviera cuerpo te lo iba a pedir. Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato y Duanis Hernández, Liga Élite. ¿Qué va siendo lo más destacado cuando se ha cumplido la mitad de temporada? Bueno, lo más destacado, Luján, son los números colectivos, que yo no le voy a poner un calificativo a los números colectivos antes de los últimos partidos de la subserie. Media colectiva de 309, sin comentarios. Ofensivo. Picheo, Bueno, pero espérate, hay un equipo que no batea 300. bueno, esa es la noticia. Picheo para 6,07, pero ustedes saben qué es lo más llamativo de este torneo, que los lanzadores tienen un promedio de más boletos que ponches por juego. 4,56 boletos contra 3,88 ponches. Increíble. Que no es nuevo. El tema Inaudito del control no es nuevo. y surrealista. Y además, la defensa de 9.71. Huelgan mejorado, los mejorado. comentarios con esos números. La defensa ha mejorado con respecto fíjese, a la Yo creo hacía- que el tema del picheo era esperado, Sí, porque sí. realmente la preparación de los equipos Las para la ausencias, temporada, sobre todo las hay ausencias. Las ausencias. Hay Las ausencias. ausencia, pero la preparación para los lanzadores es imprescindible y fue muy pobre. Se esperaba esto, Luján. Los mejores lanzadores de Cuba, los mejores contratados. lanzadores en Australia están contratados por la federación. Ya. Y ya lo hemos mencionado aquí. Incluso usted puede sacar un equipo que competitivamente puede dar batalla, como decimos, a la ofensiva, es decir, puede hacer el trabajo, y a la defensa en los Juegos Centroamericanos, pero el picheo, si vamos con lo que tenemos en la Liga Élite, no le vamos a ganar prácticamente a nadie. Por ahí está. No. ¿En qué liga se pichea para más de 6 y se batea más de 300 Usted- colectivamente? Ustedes recuerdan a un líder en promedio de carreras limpias con un promedio cercano a 4. 3,97 Carlos Manuel Carlos Cuesta. Manuel Cuesta. Es el líder en promedio. Y de Todos te voy a carreras los decir demás algo. por encima de 4. Bueno, y te voy a decir algo. Un cubano que no está en esta liga, José Ramón Rodríguez, Pepe Rodríguez, el camagüeyano, en una liga que se batea muchísimo, de las más ofensivas que hay en el mundo, que es la Liga Mayor de Venezuela, está lanzando para 2 y un poquito. No, es un gran pitcher. Pero fíjate Ese es la pitcher de equipo Cuba diferencia sin en discusión. una liga que se batea muchísimo, pero hay lanzadores que lanzan para 2 y tanto. Aquí no encontraron un lanzador que trabaje para menos de 3.50. Por cierto, hablando de Por favor. bateadores que andan muy bien, hay que mencionar a Ángelo Videc, este matancero, que a veces se dice que el segundo evento es malo. Yo lo voy a llevar a decir segunda temporada. Es prácticamente el mismo año, aunque cambia. En este caso, en año natural, estuvo una serie nacional, la 64, estuvo luchando incluso por ser novato del año y está líder de los bateadores en esta liga. A mí me gusta aquí decir líder en averaje. En averaje, pero fíjese, es un pelotero Duani que a mí me encanta porque lo hace prácticamente todo bien. Corre, tiene buen brazo, roba base, batea, le pega duro la pelota y es muy joven. Nosotros Ojo, en otro espacio estábamos hablando de esto. ¿Qué hacer con todas estas figuras jóvenes que están surgiendo? Unos cuantos Y reafirmando. y sin contratos? Hay que abrirle el espacio. No, hay que abrirle el espacio, pero buscarlo, porque si te demoras, después van a buscar el espacio en otros lugares. Reafirmando lo de Vidé, primero en averaje, segundo en OVP, sexto en slugging y cuarto en OPS. Yo quisiera también agregar otro jugador sub-23 que se ha destacado bastante. Estoy casi seguro que los dos van a ser piezas importantes rumbo a un equipo Cuba al Mundial Sub-23 y es villaclareño Osman Carucho, segundo en bateo, tercero en OVP, décimo en slugging y séptimo en OPS. Y quería referirme a un jugador que no es mediático, no está en las quinielas, pero siempre hace el trabajo. José Antonio Jiménez de Artemisa, segundo en carreras impulsadas con 23, segundo en slugging con 750 y primero en OPS con 1188, empatado con el legendario Frederick Cepeda. No se habla de Pepe Jiménez, pero siempre hace el trabajo con Artemisa desde la primera base, al bate y a la defensa. Y ahora cumplido la mitad de temporada, hago una pregunta.
¿Se mantienen los pronósticos que de Industrial y Holguín son los que no clasifican a semifinales? Eso fue los que dimos. Si los cambiamos ahora no estamos siendo serios. No. No, yo no los di. No es que, Bueno, de lo suyo, que usted no estaba en no, el- no es que en no el sea primer serio. Yo le digo, como usted está viendo la proyección, ¿le parece que esto se puede mantener o se Usted queda está otro haciendo equipo? la pregunta y yo le voy a decir, aquí no se sabe qué va a pasar. Yo creo que los 6 tienen posibilidad de entrar y cualquiera de los Yo te 6 voy a decir- yo se te- puede quedar. Yo creo te que voy se a mantiene decir- lo que hablamos, No, la paridad de los 6 La equipos. paridad que hay en el torneo. Imagínate, Juan, que cuarto y quinto lugar están empatados a solo 2 juegos del primer lugar y el último lugar, que es Matanza, está a solo juego y medio de zona de clasificación. Pero fíjese, se ha hablado de Matanza y nadie calcula que Matanza tiene 3 peloteros fuera que son fundamentales en el equipo. El torpedero Juan Miguel Martínez, el receptor del equipo Cuba Andrés Pérez y el capitán Eduardo Blanco. Y así todo Matanza viene y saca un resultado importante porque al menos le ganó 2 partidos a Industriales en el Yo latinoamericano. les voy a decir una cosa a ustedes. Pero hay varios equipos afectados. No, y los Industriales no tienen un pitcher Sufrió de- muchísimo. No, pero ya Desde el Industriales, inicio- se armó con los refuerzos, ya tiene Pero su equipo bastante establecido. No, pero Sí, ahora pero mismo era no de está los bien malos. tampoco. Tiene varios lesionados también ahora. Las Tunas es ¿Cuáles el son los equipo varios? que ¿Está en primer mantiene, lugar? que Mira. mantiene mejor el núcleo duro en comparación con la serie Eso es lo que nacional. venía a decirte. Yo no sé quiénes van a ser los otros 3 clasificados. Pero las Tunas- Pero te voy a decir que las Tunas está entre los 4. Ojo. Ya de ahí para allá se queda el que Se te le quiera. incorporó Baldoquín y se le incorporó Henry Quintero, 2 peloteros sumamente importantes. Baldoquín. No, ellos tienen su núcleo y lo mantienen. Y Baldoquín para esta Renier liga nos decía que ya se incorpora para la gira va a jugar. a la defensa. A la incluso. defensa ya. Lo Va a decía jugar a la Baldoquín. defensa. Por eso no es una buena noticia solo para el equipo de las Tunas. Para Cuba también. Yo creo que para mirando los Juegos Centroamericanos del Caribe es también una buena noticia. ¿Quién? Baldoquín estando No, bien. Baldoquín está Es sembrado. regular en está el muy equipo. Hay bien, mucha sembrado. competencia entre los jugadores de cuadro para ese equipo Cuba de Santo Domingo. Hay jugadores interesantes con los que se le puede dar agua a dominó. Diga alguno ahí, menciona. No, Julieski Remón, Jason Julie- Martínez, Julieski Remón, Taylon Hernández, Taylor Taylor Sánchez, Sánchez, Mateo tiene que estar ahí. Mateo. No, Mateo está. Baldoquín. Sí, pero- El equipo yo sí creo que tiene que ser de peloteros jóvenes en este momento, porque con lo que hemos llevado en los últimos años no se ha ganado. De acuerdo. Gracias por estas primeras consideraciones. Y hablando de jóvenes y equipo Cuba, que dijo Julieski Remón a Ernesto Arturo Santana. Julieski Remón aparece en la conversación beisbolera del mejor segunda base de los actuales campeonatos cubanos, aunque para mi sorpresa prefiere jugar otra posición. En gran más juego la segunda, pero en realidad la que más me gusta es la tercera, ¿entiendes? Porque me siento más cómodo ahí. Ahora, al inicio no comencé bien porque no es lo mismo jugar, no es el mismo ángulo de tiro y tuve que adaptarme un poquito, pero ya después en los últimos juegos sí me adapté bien y creo que podría hacer un buen papel ahí. Remón, de 23 años y natural del municipio granmense de Campechuela, posee tacto y fuerza con el madero. En la 64 Serie Nacional de Béisbol, concluyó con el segundo mejor registro de envasado con al menos 200 comparecencias al bate. Sumó 509 en el OVP, solo superado por el 602 de Freddy Cepeda. Trabajo diario, trabajo de gimnasio, de lo que es los tramos de velocidad y mucha concentración. Disfrutar el juego y concentrarse en lo que en cada turno y el resultado sale. La franela de Cuba la ha defendido con excelentes desempeños. Ayudó con 6 indiscutibles en 16 turnos a la selección sub-23 a clasificar al Mundial de Nicaragua en el Campeonato Panamericano del 2025. Julieski piensa en los centroamericanos y anhela probarse en un béisbol profesional. En cualquier liga, no importa la que sea, solamente echar para adelante y demostrar que uno puede rendir en otro béisbol. Uno está preparado para eso, yo por lo menos me preparo para eso, para rendir en cualquier nivel. Y nada, la federación solamente que nos ayuden con eso, que nosotros podemos hacer un buen papel y que ayudarnos a mi familia, que es lo más importante para mí, mis padres, mi hermana, mi esposa. Y nada, pues, lo demás es echarle ganas ya. Todo el tiempo que la federación demore en concretarle un vínculo en una pelota mejor, será una derrota nuestra. Ernesto Arturo Santana, especial para Bola Viva. Y en Bola Viva pues tenemos la oportunidad ahora de conversar con el doctor en Ciencias Históricas, Félix Julio Alfonso. Bienvenido y qué placer que nos acompañe nuevamente acá en nuestro espacio porque ha ocurrido un hecho verdaderamente histórico para el béisbol cubano en días recientes. Pero vamos sobre el tema. Primero, es relacionado con Esteban Bellán. ¿Pero quién es Esteban Bellán? Bueno, muchas gracias, Luján, por Sí. la invitación. Realmente en días pasados empezó a circular una noticia que fue generada por el historiador mexicano César González Gómez, quien es el más importante estudioso
de la biografía de Esteban Bellán, ubicando la fecha exacta del fallecimiento del más importante pelotero cubano y latinoamericano del siglo XIX. O sea, fíjate el nivel de jerarquía que tiene la figura de Esteban Bellán. Fue el primer cubano y latinoamericano que jugó de manera sistemática durante un quinquenio entre 1869 y 1873 en el más alto nivel de béisbol profesional de los Estados Unidos, lo que se conocía en la época como la Asociación Nacional. Bellán había ido muy niño a estudiar a un colegio en Estados Unidos, era hijo de padre francés y madre irlandesa, por lo tanto hablaba perfectamente inglés, francés y español, y ya para finales de la década de 1860 comienza a jugar béisbol organizado, primero colegial en el equipo del Rose Hill, que era el equipo que pertenecía al St. John College en Fordham, Nueva York, y de ahí pasa rápidamente a formar parte de un conjunto de equipos de la zona de Nueva York que después van a integrarse en esa primera liga profesional norteamericana, señaladamente 2 equipos. El Union de Lansingburg es una comunidad de los alrededores de Nueva York que se transforma en Troy Haymakers, y Bellán ahí tiene un papel destacadísimo durante 1870, 71, 72, y a finales del 72 cambia de equipo y pasa a formar parte del New York Mutuals, donde finalmente se retira del béisbol profesional norteamericano en 1873, y en 1874 regresa a Cuba después de 14 años de ausencia. Se había ido de Cuba en 1860 a la edad de 11 años. Y va a ser Esteban Bellán el que va a transmitirle los conocimientos aprendidos en ese béisbol de primer nivel a los jóvenes practicantes habaneros del Club Habana, fundamentalmente, que es el club al cual él va a pertenecer, y por eso nos los vamos a encontrar en diciembre de 1874, en el famoso juego del Palmar de Junco, el 27 de diciembre, en la receptoría, que era una posición inusual para Bellán, porque Bellán era jugador de cuadro. En el béisbol profesional norteamericano había sido segunda base, shortstop, tercera, pero en Cuba es receptor. ¿Por qué? Porque la receptoría es la posición más difícil de jugar en cualquier béisbol. Y él era el que mayores destrezas tenía, el que mayores conocimientos tenía. Y en ese famoso juego del 27 de diciembre, como tú recordarás, sí, conectó 3 jonrones. Es el primer cubano que conecta 3 jonrones en un partido. El otro jonrón lo dio Ricardo Mora, que era el pitcher. Y además impulsó 7 carreras. Bien, ese es Esteban Bellán. Correcto. Sabíamos que había nacido en 1849 y no en 1850, como decían la mayoría de sus biografías, porque César González Gómez encontró sus documentos solicitando la ciudadanía norteamericana en 1873. Y ahí él pone que nace el 1 de octubre de 1849. Y después de la década del 80, de pronto, misteriosamente, Bellán desaparece. Nadie más habla de él. Las primeras historias del béisbol cubano del siglo XX no lo mencionan. Cuando Nemesio Guilló recapitula la entrada del béisbol a Cuba en la década de 1920, no menciona a Bellán entre las personas vivas en ese momento. Sin embargo, en la biografía de Bellán, que aparecía tanto en las enciclopedias norteamericanas como en los libros de historia del béisbol cubano, aparecía como muerto en 1932. Y ahora es donde viene el hecho histórico. Y ahora es donde viene el hecho histórico. Mira, aquí se ha formado un equipo multidisciplinario, liderado, repito, por César González Gómez, máxima autoridad en la biografía de Esteban Bellán, pero César se auxilió de, y aquí traigo los nombres para que no se me olvide, de un genealogista que se llama Lázaro Flores Martínez, que fue quien encontró en la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad, en La Habana Vieja, la partida de defunción de Esteban Bellán. Esteban Bellán falleció la noche del 23 de diciembre de 1891 a las 10 de la noche, producto de una infección o un absceso en el hígado, y falleció en la misma casa donde vivía su mamá, María Hart, y donde vivía su hermana, Rosa Bellán. Y fue precisamente porque se sabía la dirección de la casa en la calle Rayo, número 32, que el genealogista fue a buscar allí en la iglesia de la Caridad
el registro de defunción y lo encontró. Ese registro de defunción lleva entonces al cementerio de Colón, donde el historiador del cementerio, Ricardo Rafael Díaz Murgas, localiza el lugar del enterramiento. ¿Por qué? Porque el enterramiento original no fue en el panteón familiar, fue en otro lugar y después es que se traslada al panteón familiar, donde están enterrados el padre, la madre y los 3 hermanos. Bellán tenía un hermano mayor que se llamaba Domingo. Y todo eso Luján confirma la hipótesis de trabajo que había venido desarrollando el grupo de béisbol de siempre desde el año 2019 con el antropólogo forense Dodani Machado, que ya se había metido en la tumba de Bellán, había localizado la osamenta y había determinado que efectivamente la fecha de muerte no podía ser tan lejana en el tiempo, sino que era un hombre que había muerto joven, entre los 40 y los 50 años, o a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX. Y ya sigue con la documentación oficial, partida de defunción, certificado de enterramiento, tenemos que Bellán vivió exactamente 42 años. Y rectifica en más de 30 años la fecha Exacto, no, de su rectifica muerte. en más de 40 años. Más de 40 años. La fecha de su muerte y ya cierra la biografía de este gran pelotero cubano del siglo XIX, te repito, el más importante, no solamente de Cuba, sino de América Latina. Ningún otro pelotero, ni de México, ni de Colombia, ni de ningún país, jugó al nivel de béisbol, al nivel de calidad que jugó Esteban Bellán entre, repito, 1869 y 1873. Y como tú recordarás, y ya con esto cierro, sí, cuando en el año 2014 refundamos el Salón de la Fama del béisbol cubano, Salón de la Fama que estamos esperando nuevamente poder revivir, una de las injusticias que reparamos fue que Esteban Bellán no estaba en el Salón de la Fama. Por lo tanto, en la cohorte anterior a 1962 del siglo XIX y del béisbol profesional cubano, incluimos a Esteban Bellán. Y por eso está hoy también incluido dentro del Salón de la Fama de la pelota cubana. Y no solo por lo que usted aporta desde el punto de vista de lo que hizo en el béisbol fuera de Cuba, en Estados Unidos, sino también por lo que aportó en el desarrollo, incluso económicamente, para el desarrollo del béisbol en nuestro país. No, y además, en el Palmar de Junco. Formó a una generación de peloteros, correcto, Luján. Mira, Bellán, desde el conocimiento y lo económico. Claro. Su aporte al desarrollo del béisbol cubano. Sin duda, pero Bellán formó a Gustavo Aróstegui, a Emilio Saburín, a muchísimos de los grandes peloteros del Club Habana, Ricardo Mora, esos que van a estar en el juego del 74 y que después en el 78 van a estar en el primer campeonato del béisbol cubano. Y no es casualidad que el Club Habana haya sido el más ganador en toda esa etapa, porque tenía un jugador como Esteban Bellán, un jugador que estaba por encima del resto de sus coetáneos y compatriotas. Correcto. Bueno, muchísimas gracias por Espero que haya sido útil. Muy útil. Yo creo información, que se conoce muy poco. Se conoce muy poco de Esteban Bellán y creo que debemos contribuir todavía más al conocimiento de esa historia, porque esos son nuestros primeros padres del béisbol cubano. Así mismo es. Lo vuelvo a esperar por acá. Bueno. Con otra figura destacada de la historia del béisbol cubano. ¿Está bien? Así es. Muchísimas gracias. Continuamos en Bola Viva y es la oportunidad de apreciar una conversación entre nuestro reportero Ernesto Arturo Santana y Yasmani Tomás. Un pelotero big leaguer como tú, que lo hizo también en las grandes ligas, que tiene una historia tremenda. ¿Cuánto tú crees que ayuda al béisbol cubano que peloteros como tú se sumen a los torneos nacionales? ¿Qué opinión tú tienes de esto, de los compañeros que han querido jugar por sus provincias, por los equipos donde se formaron? Yo creo que si un pelotero quiere decidir jugar al final de su carrera aquí en Cuba, de nuevo regresar, que lo haga, ¿por qué no? Tú sabes, al final uno salió de aquí por lo menos yo salí, ¿no?, industriales, cada cual de su provincia, y cuando uno era niño siempre el anhelo uno era jugar por su provincia y representarla, ¿no? Si lo quieren hacer, cada cual es libre, ¿sabes?, tomar su decisión. Yo la estoy tomando, estoy jugando por industriales, que es mi objetivo, y me siento contento, ¿sabes?, de apoyar a las industriales siempre. Ya no pones una fecha en cuanto a retiro, ¿te sientes día a día? Me imagino que sea tu visión ahora. Sí, pienso que, tú sabes, la familia, la niña mía mayor, tú sabes, quiere que siga jugando, me pide que juegue con 3 años más. Pero no creo, ¿sabes?, que vamos año por año. Yo voy a tomar la decisión de no jugar más, ¿sabes? Pero nada, creo que la familia es un punto fundamental en la carrera de cada deportista, ¿no? Y si ellos lo piden y uno todavía siente con un poco de fuerza. Yo lo estaba haciendo, ¿sabes?, por estar con ellos. Pero dice que si sigue jugando como que estoy aquí y nada, seguir adelante ahí hasta que el cuerpo lo diga.
voy a pelear, como quien que dice, yo, si hay una oportunidad, un turno importante en el juego y eso, yo voy a hacer el mismo. Trato la manera de golpear la bola, hasta el sol de mi carrera se ha dado esos turnos importantes y de la manera de producir, y he producido, ¿no? Pero no creo que cambiaría nada en mi carrera, como tú dices. No tuve mucha suerte en Grandes Ligas, pero nada, pienso que los jefes en ese momento tuvieron su decisión y sus motivos, ¿no? Yo sí supe que demostré que sí podía jugar en Grandes Ligas, que tuve resultados buenos cuando jugué, hasta el año que lesioné también iba bien y nada. No me puedo quejar de mi carrera, ¿no? Pienso que mi carrera hasta el punto de hoy ha sido una carrera para mí exitosa. He jugado en varias ligas, he sido campeón, he tenido resultados. Tú sabes, a lo mejor no como mucha gente quisieran que hubiera jugado 10 años en Grandes Ligas, pero por mi parte no quedó. O sea, yo me voy siempre contento cada día a mi casa. Nada, cuando perdemos triste, cuando ganamos alegre, pero es parte del juego, ¿no? Tratar la manera siempre de darle 100% y no pasa nada. Gracias, hermano, y éxitos en esta Liga Élite y que llegue el campeonato. Gracias, Dios te oiga. Y seguimos en Bola Viva. Recuerde nuestras redes sociales @BolaVivaTV. Ahí está Lilian sí esperando sus consideraciones y precisamente teníamos durante las pasadas 72 horas una encuesta sobre qué pensaban los aficionados del béisbol cubano sobre la posibilidad de que el seleccionado cubano para los Juegos Centroamericanos y del Caribe pues pudiera discutir y ganar la medalla de oro en este evento, incluso aunque no esté el equipo oficial, pero yo creo que más o menos se conoce por dónde va el equipo Cuba a estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. En sentido general, los aficionados tienen poca confianza de que Cuba pueda llevarse esa medalla de oro en los Juegos Centroamericanos del Caribe. Vamos a ver cuando llegue el equipo Cuba con la nómina oficial, podemos otra vez sacar esta encuesta, a ver hasta dónde se mueve o no se mueve el criterio de los aficionados. Eso no importa la nómina que tú tengas. Ajá. Importa ¿Cómo qué no equipo. No, la nómina, importa qué van a llevar los otros. La nómina de nosotros más o menos. Más o menos debe ser porque ya se probó en la serie. Pero cuando está la nómina usted tiene fe, yo le voy a decir una y cosa. asocia calidad con equipo. Yo sí creo que el equipo puede discutir el título en los Juegos Centroamericanos. Yo también. Yo sí creo que puede discutir. Ganar o no, eso es un juego. Equipo joven con algunas piezas de experiencia, porque tú dejamos en el primer debate que teníamos, hablando un poquitico de esto. Yo creo que el equipo sí debe ser de muchas figuras jóvenes, con alguna que otra pieza de experiencia. Y los peloteros de experiencia que se están entregando al sol y demás durante la serie, creo que tienen que ser los peloteros entonces que usted estimule a los torneos de clubes campeones, pero para centroamericanos, panamericanos y este tipo de eventos, yo creo que ya se impone una renovación casi que total. Y creo que se inició, porque a mí me parece que más allá de lo que sucedió en el Clásico, que yo no doy la actuación como mala, ni mucho menos viendo los equipos y lo que tenía el equipo cubano. Se hizo lo que se esperaba. Exactamente. En el Clásico Mundial. Sí, pues, a pesar de las críticas, yo creo que no fue una mala actuación del equipo con la nómina que había. Pero creo que sí fue muy positivo el enfoque que se le dio a la preparación de los peloteros que se llevaron a la Serie de las Américas y al tope con Nicaragua. Eso vino Muchos, bien. Eso vino bien. Eso, creo que estaban enfocados en este ciclo olímpico y creo que la dirección del equipo y la federación ahí actuaron bien más allá de las críticas que se le puedan haber hecho anteriormente. En este aspecto yo creo que se trabajó muy bien y que hay una base ya de peloteros jóvenes que vienen con otra mentalidad, porque es que nosotros llevamos desde el 2014 que no se gana ningún evento, que fueron los centroamericanos de Veracruz cuando Víctor dirigió y en el 2015 cuando Urquiola ganó la Serie del Caribe. Entonces ese núcleo, son 10 años perdiendo, usted tiene que darle en todas partes del mundo y en todos los deportes, cuando hay una debacle como esta, no, lo que hay es una reestructuración y creo que se comenzó a hacer a partir de la Serie de las Américas. Para mí será, Luján, clave el picheo, que no estuvo nada bien en la Serie de las Américas y será clave en este torneo para lo que puede hacer Cuba. Yo estoy con lo que piensa nuestro público. El público dice... Usted es escéptico. El público dicta y yo soy escéptico. Yo estoy más... Nos costará ganar los Juegos Centroamericanos. No sé si nos va a costar, pero creo que podemos discutir el título. No, nos va a costar muchísimo. Bueno. Nos va a costar muchísimo hasta discutir el título de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Bueno, no lo veo de esa manera. Así mismo se pensaba en San Salvador y después de la primera derrota ante y no se discutió ese título porque llovió. Ajá, pero hubo empate. ¿Qué dice la historia? Veracruz 2014, hace 12 lejanos años que no ganamos a nivel de Centroamérica y el Caribe. Tiene esa razón. Donde barríamos, salvo en La Habana 82, que perdimos inesperadamente. Yo creo que hay un grupo de peloteros aquí que no han sido convocados. Por ejemplo, estoy pensando en Félix Rodríguez, el cienfueguero, que anda muy bien aportando a los industriales. Estoy pensando, por ejemplo, hay que ver, creo que los principales problemas pudieran estar en la primera base, salvo que Joel Yankee se le dé la autorización y pueda jugar
con el equipo Cuba. No veo... Yankee, por cierto, está no jugando veo... de primer bate en los Marineros de Carabobo. Por eso le decía, Todo depende de la famosa lista de 60 jugadores que no conocemos. Yankee debe estar en la lista larga. No. Acuérdense que el problema de Yankee es que se le autorice por parte del club a estar en la temporada y que pueda, porque, mire, le voy a ser honesto, para mí la base hoy que Cuba pudiera tener más problemas de cara a la confección del equipo es la primera base. Es la primera base. No sé si ustedes coinciden, hay jardineros de calidad, hay jugadores, en el infield, hay receptores. de calidad. Y en caso de que Yankee no estuviera, por ejemplo, Yacer González no podría jugar. No me gusta en inicio. primera, es jardinero. No Bueno, podemos pero seguir podría improvisando. jugarlo. No, poder jugarlo se puede parar en primera. Podría jugarlo. Para mí, Yaciel está en el equipo, incluso regular, pero en los jardines. Bueno, yo estoy claro. Para mí, pero yo creo si que hay una Harold, emergencia, Mire, Harold Vázquez es un pelotero muy interesante. Puede jugar primera. Que ha bateado y lo puedo probar en primera. yo también lo creo. No, Pero si lo va a probar en primera, pruébelo desde ahora porque no ha jugado Exacto. primera y está jugando como receptor. Pero exacto, pero- Hay que ver también porque- los intereses de los equipos en la Liga Élite y los intereses del equipo Cuba. De- Si usted está pensando en Harold Vázquez, bueno, utilícelo como Es primera una base. opción. que a mí me gusta Un en muchacho primera, joven ¿eh? que ha bateado, tiene estatura y el catcher se sabe que es Andri Pérez. Hay que ver que tiene en No, y mente el otro es Cosme. para primera El base Cosme. la dirección del equipo Cuba. A ver, no sé qué piensan ustedes. Por ejemplo, estamos hablando del estímulo a jugadores que están en la Liga Élite Ajá. y que el único estímulo que pueden tener es hacer el equipo Cuba, ya sea a cualquier evento, sub-23 o de mayores. Estoy pensando también en los entrenadores que están a pleno sol y ya no hablo solamente de la dirección del equipo. Estoy hablando de entrenadores, coaches, entrenadores de picheo que están a pleno sol y que usted entonces de qué manera los va a estimular. Fíjese, respeto para el colectivo de dirección que está, que es muy capaz, el que está ahora mismo trabajando con el equipo Cuba. pero considero que estos entrenadores, Claro. de alguna manera, hay que abrirle un ¿Y hueco. se puede invitar? Bueno, Al menos se invitado, puede invitar Yo no entrenamiento sé, del mira, equipo Cuba. yo lo que sí creo que para que estos entrenadores tengan una posibilidad de ir a entrenar en el extranjero, tienen que mandarlos a cursos en República Dominicana que lo No, hagan yo le todos los hablo países. entre los colectivos de dirección del equipo Cuba. Sí, pero estos No en las entrenadores ligas extranjeras. que yo creo que son tan capaces como los de cualquier país beisbolero de la región, tienen que capacitarse. También, y en eso tiene que la también federación ayudar buscar en que eso. vayan a los cursos en Dominicana, donde se han formado todos los entrenadores de Nicaragua, en República Dominicana, donde se forman los entrenadores panameños, Exacto. en República Darle esta Dominicana, los posibilidad colombianos en Por República cierto, Dominicana. dejo un tema abierto para el próximo programa. Terminamos ahí. La selección de los equipos Cuba de las categorías inferiores, sub-12, sub-15 y sub-18, sin la realización de un torneo oficial en ninguna de esas categorías. Es un tema interesante. Vamos a debatirlo en la próxima semana. Y Es un problema. la tarea más difícil que van a tener los entrenadores desde la COVID. Muchas gracias. Muy amables. Punto final a nuestra emisión. Aquí estaremos la próxima semana para seguir analizando, polemizando sobre la temporada cubana de béisbol. Hasta entonces.